Bueno, buenas noches a todos. Empezamos el año con este análisis psicoanalítico y cinematográfico de Dofil, una película de Lars von Trier. Y bueno, nos presentamos para los que todavía no nos conocen. Nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro objetivo es transmitir el psicoanálisis de una forma más accesible a todos los que estén interesados en este saber. Y hoy contamos con personas maravillosas, empezando por Joaquín Lustunó. Él es licenciado en cinematografía con maestría en teatro y artes escénicas. Ha dirigido un largometraje de ficción que se llama Realidades de Humo y 6 cortometrajes de ficción, entre los que se destaca Me Verás Volver y la videodanza Lau, producida con apoyo de CEPRODAC. También es docente en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y en la UNIAT, y fue socio de la empresa de cine y audiovisual Terapéutica Films y director de la Asociación Civil 2397, en la cual participa hasta la fecha promoviendo el desarrollo de proyectos cinematográficos en San Luis Potosí. Ha participado en más de 40 producciones y es director cine. Muchas gracias por acompañarnos, Joaquín. Luego les voy a presentar al doctor José Ra Ortiz. Él es profesor de lengua española, literatura hispanoamericana, teoría literaria y escritura creativa en Brown University. Espérenme, es que estoy silenciando los micrófonos. También ha estudiado en Rhode Island College, Boston University y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP aquí en San Luis Potosí. La licenciatura en Letras Españolas la estudió en el Tecnológico de Monterrey, aquí en San Luis Potosí, y fue investigador invitado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Es doctor en estudios hispánicos por Brown University, donde también obtuvo su maestría, y publicó Los días con Mona, la antología El complot anticanónico y la novela La conquista del Monte de Venus, entre otros. Si lo quieren seguir, la verdad es que tiene mucho contenido de interés y sus clases son muy interesantes. Él está en TikTok como el José Ra Ortiz y en YouTube como José Ra Ortiz, y su página web es joserraortiz.com. Muchas gracias, José Ra, por acompañarnos. También les quiero presentar a Néstor Granja. Él participa en talleres de creación literaria y círculos de lectura desde el 2006. Tiene la licenciatura en psicología con maestría en educación y es psicoterapeuta sistémico. Es intérprete de 14 álbumes independientes con su proyecto de música vocal experimental bajo el nombre de NP Grang. Espero estarlo pronunciando bien, Néstor. Tiene textos publicados en las antologías Luna Nueva sobre Babel, Signo de Lluvia, escritor del libro Trifónica, que son... ¿Cómo son los que escribes, Néstor? Los pequeños como haikus. Haikus es un formato de poesía japonesa. Bueno, ahí les invito a que lo vean porque este libro es maravilloso, está muy bien escrito y aparte tiene unas ilustraciones hermosas. Y bueno, es comentarista musical en el programa radiofónico El Lado Oscuro. Gracias, Néstor. Gracias, Mariana. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, también está el doctor Ignacio Guízar, que él es licenciado en psicología, maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. Es psicoanalista, cantautor, docente a nivel maestría, investigador, diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica y es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en CEPESAM, Querétaro. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Y bueno, les quiero rapidísimo decir los seminarios que vamos a tener próximamente. El primero que tendremos es en enero. Se llama Acercamientos al Cuerpo en Psicoanálisis, que es impartido por Joel Bracho, por el maestro Joel Bracho. Para no
a rebasar el tiempo, ahí está la página donde pueden ver su semblanza. Este seminario, les voy a leer el objetivo. Dice: el asunto del cuerpo es problemático para el psicoanálisis. ¿De qué cuerpo se trata? ¿Cómo se relaciona el cuerpo con lo psíquico? ¿Cómo lo hace con el deseo, el goce y la ley? El cuerpo es imagen, objeto y superficie de inscripción, y es también el lugar del síntoma y del malestar. En este seminario atravesaremos, estas cuestiones a partir de las aportaciones de Freud, Lacan, en un recorrido por diferentes acercamientos a lo corporal. Este seminario empieza el 15 de enero, que es el próximo miércoles, de 18:30 a 20 horas México. Y en febrero tenemos estos dos seminarios. Uno es de cine y psicoanálisis, pero se va a centrar más que nada en la cuestión del cine. Se llama Cine y psicoanálisis, la materialidad y la sutileza de la forma fílmica, y tiene como objetivos enseñar los elementos mínimos para leer la forma fílmica, transmitir un aparato conceptual articulado a la forma fílmica para despsicologizar la lectura del cine, indagar sobre la importancia del subgénero fílmico, pérdida de la inocencia, como una forma de problematizar las transiciones y las propias categorías de infancia o adolescencia, explorar y problematizar las dimensiones de este género de cine, y a partir de la forma fílmica posibilitar nuevas preguntas que no serían posibles sin el análisis fílmico, para darle mayor fuerza a textos y conceptos políticos, filosóficos y sobre todo psicoanalíticos. Entonces, ahorita les voy a mandar el programa de todos los cursos, y también tenemos el de Liora Stanislavski, que se llama Adolescencias impugnadas, nociones clínicas actuales. Y como objetivo dice: los cruces de los discursos actuales, los tratamientos del cuerpo, lo real de la sexuación, los desencuentros sociales y la apuesta al devenir son algunos de los ejes que orientan el trabajo clínico en la adolescencia, por lo que este seminario invita a repensar las conceptualizaciones freudianas de infancia y pubertad para trenzarlas y problematizarlas con lo que Lacan subrayó y definió como adolescencia. Más que una etapa o momento de vida, se trata de una prolongación en el tiempo lógico del sujeto, una ausencia que hace eco en la constitución psíquica y en la subjetividad de la época. Entonces, estos son nuestros seminarios próximos de febrero. Y ya por último, aquí les dejamos nuestras redes: es Facebook, Instagram, YouTube, donde pueden ver todos los eventos especiales grabados, nuestro mail y el WhatsApp. Bueno, para ya dejar a los invitados especiales hablar, empezamos. No sé si ya está aquí con nosotros Joaquín. No. Ok. Empezamos con Joserra. ¿Quieres empezar un poco a hablarnos sobre la película, Joserra? Sí, ¿me oyen bien? Sí, Sí, te ¿verdad? escuchamos muy bien. Perfecto. Es que traigo puesto el casco este. Hola, buenas noches, amigos, amigas. Me da mucho gusto estar otra vez aquí desempolvando el inconsciente para platicar otra vez de una película. La vez pasada, creo que la última vez que estuve fue Trainspotting y ahora Dogville de Lars von Trier, sobre las que tengo algunas ideas que compartir. Espero que Jaco sí se conecte más tarde para que pues desmienta algunas cosas que yo diga sobre, sobre el cine, o alguien más que sepa, ¿no? Más de cine. Quienes ya me han escuchado aquí o atendieron mi presentación, pues yo me dedico más que nada al análisis del relato, literariamente, ¿no? De lo que tratan las historias y algunos de los símbolos narrativos que ahí podemos obtener. La película Dogville a mí me gusta mucho. No recordaba que me gustara tanto como ahora estas semanas que la volví a ver. Tampoco recordaba que fuera tan larga. Eso también me sorprendió. La vi hace mucho tiempo y tenía
todavía algunas escenas muy clavadas en mi consciente, en mi inconsciente, lo que para mí siempre significa, cuando me sucede eso con una película, que estuvo muy bien contado lo que simbólicamente quería representar, porque no había olvidado escenas clave que son las que obligatoriamente cuentan pues el general de la historia. Entonces tenía muy buena idea cuando la volví a ver y pude pues crearme también nuevas ideas después de tantos años. La película, si la vieron y atendieron a la ficha técnica, pues saben que salió en 2003, tiene pues poco más ya de 20 años y es pues una de las cintas más conocidas popularmente, o sea, que tuvieron más público de su autor, Lars von Trier. Él es pues un autor de cine europeo, eh, arte de vanguardia o cine de vanguardia se le puede llamar a lo que hacen este tipo de artistas que utilizan el aparato cinematográfico para contar algo más que simples historias. Y en el caso de Fontrier y la gente que con él firmó en los 90 un manifiesto que se llamó Dogma 95. Además, pues lo que establecían era una cosa muy parecida a lo que en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, algunos dramaturgos como Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán de primera mitad del siglo pasado, llegaron a llamar labor de practicante, ¿no? Del arte. En lugar de considerarse Bertolt Brecht como un director de escena o un autor de teatro, por las obras que escribía, o un artista performático, por lo que llegaba a hacer él o a proponer con sus puestas en escena. El título al que mejor se refería era practicante del teatro, ¿no? Hacer del teatro toda una práctica teórica y ofrecer a partir de ahí ideas muy puntuales de crítica social y de posibilidades para el devenir del mundo. A este tipo de teatro que hizo Bertolt Brecht se le llama comúnmente en los manuales, teatro épico alemán, ¿no? Que es una paradoja a la condición tradicional del teatro. La condición tradicional del teatro como literatura de representación está en la categoría que Aristóteles llamó tragedia y comedia, el drama, ¿no? Hay otra línea literaria que es la épica y otra que es la lírica. La épica trata, también en poesía, todo lo que hicieron los griegos era en verso, de griego antiguo. La épica trata historias fundacionales de naciones, donde hay grandes héroes que tienen finales generalmente pues fulminantes, mueren o realizan grandes búsquedas, pero al final lo que hacen es fundamentar los valores sociales por los que toda la sociedad se estructura. Y los grandes ejemplos de la épica clásica siempre son la Ilíada y la Odisea en el mundo griego, que pues pertenecen a esta entidad poética que llamamos Homero. Yo pertenezco a este equipo de gente que piensa que Homero no existió como tal, ¿no? Sino que es una coincidencia, ¿no? De voces a lo largo de siglos. Y en el mundo latino, la Eneida de Virgilio. Y bueno, de ahí pues se fundamentan los grandes valores griegos y luego los latinos del Imperio Romano, básicamente, etcétera. Y durante la Edad Media y después, pues todas las grandes naciones tuvieron sus épicas. Las épicas medievales tienen a figuras de caballeros siempre que imponen un orden al mundo. No por nada, por ejemplo, durante los romanticismos, en el siglo XIX, finales del XVIII también, se recuperan estas figuras en las historias nacionalistas de lo que va a ser después, después de mucho tiempo, claro, ¿no? El segundo reino alemán, luego el tercero, ¿no? Que se intentó por ahí, ya saben, terrible historia del siglo XX. O en el caso de el imperio español también con el Cid Campeador, etcétera. La tragedia y la comedia, que son las formas del teatro, cuentan más bien historias individuales que son ejemplares de comportamientos humanos.
La comedia de gente de clase baja como ustedes y como yo, y clase baja que significa quienes no pertenecemos a la realeza o a la nobleza, etcétera, y pues tiende a veces, ¿no? A la bufa. Pensemos en gente como Plauto, ¿no? La olla, que es ejemplar de la comedia, y la tragedia, pues estas historias que suceden a gente de clase alta, nobles de nuevo, incluso figuras mitológicas o deidades, que no pueden vencer a su destino. Y bueno, ustedes que son psicoanalistas y se dedican al psicoanálisis o a la psicología, etcétera, pues saben que este, pues los grandes eventos o traumas de la humanidad están basados en las historias de las tragedias, ¿no? Su nominación, cuando menos su nomenclatura, ¿no? Porque nos representan, ¿no? Estos problemas a los que nos enfrentamos como humanidad, pero no la épica. Entonces, hago toda esta como introducción para pensar en lo que se llamó el teatro épico como esta obligación en el siglo XX, sobre todo a partir de los sucesos de las guerras mundiales y del nuevo ordenamiento del mundo que surgió ahí después de siglos de otro orden, noble y burgués, la bella época, por ejemplo, europea, eh, para plantear el teatro y su hechura, su representación, su pensamiento, su planteamiento, con las mismas posibilidades que tuvo en su momento la épica, ¿no? Un vehículo para mostrar valores sociales de alcance general y en el que uno pueda ver, o sea, como auditorio, pueda ver la representación de su realidad y ya, ¿no? Eso es lo que se propone. Bertolt Brecht es el primero y se los menciono a él porque en cualquier manual, incluso yo me imagino que en la Wikipedia, etcétera, se va a mencionar que el origen, uno de los orígenes teóricos detrás del manifiesto Dogma 95 de Lars von Trier y demás cineastas que estaban con él, era pues recuperar esta noción de usar el cine como un vehículo de esta épica social. Es un comentario, yo sé, o una intención más bien, una intención, yo sé, muy marxista de esta idea, ¿no? Del materialismo histórico del marxismo del siglo XX, de utilizar las artes para educar a la gente, ¿no? Y mostrar teorías sociales. Jean-Paul Sartre hace una lectura muy padre de esto en un ensayito que yo siempre menciono este ensayo porque es uno de los que más me gustan, se llama ¿Qué es la literatura? Donde dice que la literatura sirve para eso, ¿no? Pues para conformar sociedades. Soy un lector del siglo XXI, básicamente, siglo XX, siglo XXI, pues tengo otras ideas, otra hermenéutica al respecto, pero lo entiendo. Hay mucho más profundidad en los planteamientos éticos y estéticos del manifiesto de Lars von Trier, del Dogma 95, que tienen que ver con cómo se hace cine. Básicamente, yo no sé mucho, pero básicamente la idea es producir un cine más desnudo, eh, carente de grandes efectos especiales, carente de maquillaje, carente de tecnologías gratuitas que incluyen, por ejemplo, pues bases para colocar las cámaras, o sea, todo se hace de la manera más cruda posible para contar pues historias que les digo tengan esta comunicación social. Y bueno, hay varias películas durante 6, 7 años que dura como patente ese manifiesto de Dogma 95. Cuando Lars von Trier llega ya a Dogville, pues ya nadie está añadido ese manifiesto, ya está clausurado, etcétera, pero pues mantiene él esas intenciones y en el cine que yo he visto de Lars von Trier siempre está presente. Yo creo que cuando menos, la intención de hacer les decía, el concepto es esta práctica cinematográfica, no creación cinematográfica, sino una práctica donde los elementos propongan este relato épico que paradójicamente, pues en el caso de Dogville, va a ser una épica de un pueblo mínimo.
La representación del pueblo Dogville, por supuesto, simboliza a toda una nación e incluso a toda la humanidad, tal vez vamos viendo. Si vieron la película, pues saben que básicamente la línea argumental es muy simple. Hay un pueblo que se llama Dogville, que está en las montañas, tal vez las montañas rocallosas de Estados Unidos, colindante con una ciudad más grande que se llama Georgetown. Georgetown es un nombre común en pueblos norteamericanos, pero en el imaginario gringo está muy ligado a un pueblo universitario que así se llama, ¿no? Este, y que es muy importante. Y en Dogville viven 15 personas. El líder moral de Dogville es un joven adulto que se llama Tom Edison, como Tomás Alva Edison, tal vez una referencia nada velada a este gran genio, inventor norteamericano de final del siglo XIX, que ya saben, inventó la bombilla eléctrica, el fonógrafo, la muñeca parlanchina. Hay cosas muy curiosas sobre Tomás Alva Edison en la cultura popular. Por ejemplo, una grabación que hay por ahí en YouTube de Porfirio Díaz mandándole un agradecimiento por inventar la electricidad y un chiste de Homero Simpson de por qué si era tan listo, por qué se murió. Pero bueno, yo tengo esa lectura es muy sencilla, pero bueno, Tom Edison es hijo del que fue el doctor del pueblo, un hombre pues ya retirado, que vive en la comodidad de la hipocondria. Y otros personajes clave ahí, bueno, una mujer que se encarga de tocar la campana, que es como una guardiana del tiempo, otras mujeres que atienden una tienda, que serían como las guardianas de la alimentación, un hombre que rechaza la educación, pero se encarga de tallar vasos para venderlos, como una representación muy básica de la manufactura de primer orden en las sociedades industrializadas, un tonto del pueblo, un transportista apenado de visitar prostíbulos, en fin, ¿no? Esa es la calidad de gente que vive en Dogville. Dogville también, sí, como vieron en la película, cinematográficamente está representado como un espacio teatral, un escenario teatral en el que las casas y los caminos apenas están anotados con pintura blanca o con gis, ¿no? En el piso, donde dice exactamente qué es cada espacio. Hay algunos pocos elementos ahí. Está la torre de la iglesia colgante, unas vigas que representan una mina, o sea, todo es muy representacional, y algunos elementos como el perro que se llama Moisés, ¿no? Están nada más pintados en el suelo como una marca. Bueno, mi lectura es muy simple en ese sentido, ¿no? La idea general de esta representación es volver a esta práctica teatral de Bertolt Brecht, de hacer todo muy sencillo, para que se note, y esto es lo importante, se note el artificio de la representación. Se note que estamos ante una representación. Y esto para mí es de lo más valioso porque primero no es común en el cine, ¿no? O sea, no es como que algo que hayamos visto más veces o muy comúnmente, ejemplos debe haber en el cine, en el teatro seguramente todos han visto teatro universitario, teatro experimental, donde eso sucede. Sobre todo se están representando obras del siglo XX, por ejemplo, que estén representando obras de Egon Wolff, ¿no? Este dramaturgo chileno de los años 60, etcétera, ¿no? Que iba muy en la línea de Bertolt Brecht, él. Tiene una obra que me encanta que se llama Los Invasores, que les recomiendo siempre mucho, y Flores de Papel también, genial. ¿No? Pero ahora, como lectores, ¿qué es lo que nos produce esto? Y aquí está la intencionalidad del autor y donde me parece que se mira toda esta genialidad de Lars von Trier. Y genialidad en el sentido de el genio que crea, demostrar que está creando algo. La idea de presentarte solo el artificio, que tú como espectador no logres un pacto ficcional. En la literatura y en el cine, generalmente lo que nosotros buscamos para entretenernos y para divertirnos, esta es la palabra clave, es crear un pacto que Empatizar. suspenda,
que suspenda la incredulidad y nos creamos Exacto. todo lo que estamos viendo. Que las 3 horas que yo estoy en el cine viendo a un muchacho volar entre edificios, soltando telarañas de las manos, me lo crea que es posible y salga y fin, ¿no? Y nunca diga nada. Me recuerdo una anécdota. Hace ya muchísimos años fui a la premier de la primera Misión Imposible. Imagínense hace cuánto. Y estaba un cuate enfrente de mí quejándose todo el tiempo. Ay, qué jalada, ay, qué jalada, ay, qué jalada. Y yo iba con mi tío y mi tío le dijo, es que la película se llama Misión Imposible, no Misión Facilita, ¿no? Entonces, este chiste siempre me acuerdo cuando pienso en el pacto ficcional, ¿no? O sea, te crees todo lo que pasa. Bueno, Lars von Trier no quiere que te creas nada, quiere que lo veas, que lo leas, que lo entiendas como una representación. ¿Para qué? Para que a partir de anular el disfrute, uno como espectador se extrañe y batalle. Esa es una cualidad de algunos textos literarios, de algunas narrativas cinematográficas y televisivas. El extrañamiento, que también lo pronunciaba ya la gente del teatro épico de los años 50, como Bertolt Brecht, ¿no? Extrañarte a partir de la conciencia del artificio. Cuando tú te separas del hecho estético, es la idea general, vas a entender mejor el tratado teórico o filosófico que te están ofreciendo. Ellos nada más son como ejemplos, como si fueran diapositivas de lo que realmente quiero comunicar. Y el valor narrativo de la obra, entonces, ya no está en la representación, ¿no? Sino en el discurso, el discurso que expulsa a esos personajes. Y ahí el discurso de la Trier a mí me parece, pues de verdad, muy, muy efectivo, porque es al mismo tiempo pesimista, pero muy racional. Tom y Grace, que son como los personajes, no como, son los personajes protagonistas de esta historia, van a representarnos una discusión ya dialéctica viejísima de siglos sobre la naturaleza de la maldad humana. Y cada uno va a defender a partir de sus acciones y lo que les ocurre como ejemplos de, de la experiencia humana, su posición, ¿no? Si el hombre, o sea, el ser humano es bueno por naturaleza o si es, y se hace malo por las circunstancias sociales, o si la maldad es intrínseca a la humanidad y simplemente las circunstancias sociales la exacerban, ¿no? Esa teoría, pues, esa lucha dialéctica ha existido en la filosofía, cuando menos desde la modernidad, ¿no? Y la posición de Lars von Trier es muy clara en las películas que yo he visto de él, que no son todas, pero es siempre que la maldad es intrínseca a la humanidad. El hombre, el ser humano, es, es malo y defectuoso y va a buscar el aprovechamiento y la destrucción del otro siempre. Am, no por nada, no por nada, en la película, la lectura más común que pueden encontrar por ahí en críticas, en revistas y tal, lo que hace es un paralelismo de la historia de Grace con la historia de cualquier Mesías, como Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el hijo de un Dios que llega a una tierra donde da un mensaje que no es aceptado, es abusado, torturado, asesinado. Ujú. Y claro, en el relato mesiánico, este personaje, de todos modos, perdona a la gente porque sabe que su naturaleza es buena. Y su sacrificio, por ejemplo, en la mitología cristiana, su sacrificio significa limpiar al hombre del pecado original que lo hace comportarse así. En cambio, en Dogville tenemos esta mujer que también es hija de un ser todopoderoso que puede tomar las vidas de quien quiera. Y cuando a ella se le da la oportunidad de perdonar a quienes han abusado sistemáticamente de todas las formas de ella, de su cuerpo y de su ser, en el momento en que uno esperaría como buen
hombre occidental yo, que los perdone, decide que no, que va a castigarlos porque si me acuerdo bien del diálogo es algo así como, si hay un pueblo que tenga que desaparecer para que todo sea mejor, es Dogville y mátalos a todos. El papá, este dios, este papá gangsteril, le había ofrecido como venganza que simplemente mataran a Moisés y lo crucificaran encima del pueblo. Y ella no quiere. Grace no quiere, quiere la venganza total, incluso ya una venganza en un grado de maldad. A esta mujer que le había roto sus figuritas, ¿no? La castiga haciéndola ver que maten a sus hijos, a sus hijas, uno por uno, ¿no? Etcétera. Esto ya para ir acabando, con mi participación, no sea muy larga ahorita, me indica siempre que la idea general detrás del cine completo de Lars von Trier es recordarnos que la maldad es real, que la salvación no existe y que no hay un Dios misericordioso. En algún momento en 2011, 2012, cuando presentó Melancolía en Cannes, tuvieron que correr de la ceremonia a Lars von Trier porque incluso hizo un comentario bastante desafortunado, luego él dijo que era un chiste, ¿no? De admiración hacia Hitler, ¿no? Eh, Pensando como en este tipo de personajes que probablemente produzcan una verdadera solución final. La idea, la idea de que la humanidad no tiene salvación y solamente su destrucción podría ocasionar un nuevo comienzo, es tan antigua como la aparición del diluvio en la Biblia y la aparición de la película de los Avengers, de Thanos, ¿no? La solución de Thanos es tener todas las piedras en el guante para destruir a la mitad de la humanidad. O sea, en esos dos extremos vemos que filosóficamente esta historia siempre se ha contado. Como último comentario por ahora, algo que me parece súper padre y adecuado narrativamente de Dogville, de Lars von Trier, es que siendo esta parte de una trilogía aparente de películas que suceden en Estados Unidos, una trilogía americana, eh, utilice como, como símbolo aquí a los gángsters porque los gángsters con ese tipo de traen como un Mercedes, ¿no? Esos como bombachones y traen las metralletas de películas como Cara Cortada y tal. Los gángsters son los fundadores del imaginario cinematográfico de Estados Unidos. Fueron las películas de gángsters, luego las películas de vaqueros, luego las películas de, de superhéroes ahora, ¿no? Este tipo de personaje en el que mueven su moralidad en el cine. Y es una experiencia muy americana, la del mundo gangsteril, así como los vemos. Entonces, el recurso es como que un muy buen guiño a una tradición cinematográfica que casa bien con su, con su propuesta. Y finalmente los utiliza también para crear esta incomodidad contra el disfrute escénico que uno espera del cine, porque cuando vemos películas de gángsters, aunque sean gente súper criminal, queremos divertirnos, ¿no? El Padrino 2, Cara Cortada que es famosísimo ahorita entre los chavos, etcétera, ¿no? Y aquí los utiliza como esta visión hasta mitológica del castigo. Entonces, bueno, yo por ahora es todo, ya cualquier cosa seguimos platicando. Gracias, José Ra. Néstor, Sí, perdón, María. Sí, ahorita que hablaba José Raz, sí, sí me parece, ah, me parece muy curioso que finalmente, pero dentro de todo lo curioso me parece como muy lógico también. Estamos hablando tiene un montón de niveles posibles. Eh,
o para clavarse o para intentar como extraer posibilidades de análisis, de interpretaciones, y me llama mucho la atención en lo que se centró José Ra. Yo en lo personal recuerdo mucho cuando vi Deauville, a mí en un momento en donde yo estaba como muy clavado justamente con la obra de von Trier, al menos con la obra anterior a Deauville. Después, bueno, ya por X o Y razones acabó cayéndome muy gordo, no me gusta mucho su cine reciente, e incluso cambió mucho mi postura hacia sus primeras películas, pero bueno. Dentro de todo esto sí creo, ahora a la fecha también me pasó algo similar, cuando la vuelvo a ver, sí me permite como recuperar una luz muy diferente sobre la película. En su momento me gustaba muchísimo, y ahora que la vuelvo a ver pues sí, para este evento en particular, sí me doy cuenta que con otra óptica puedo decir que a la fecha, y para mi gusto, por supuesto, es la película de Lars von Trier que mejor, creo yo, representa todos los valores que proponía el Dogma 95. Al menos en cuanto al principio de poner la narración por encima de cualquier otra cosa, por delante de cualquier elemento que pudiera ser distractor o que pudiera estar no aportando al flujo narrativo. Incluso creo que aquí el recurso es justamente tan radical, tan brutal, que justo la narración acaba siendo este tejido del que hablaba yo al principio, con un montón de capas que nos permitirían hacer, pues, creo que un tejido infinito de posibles lecturas, ¿no? Y creo que es el gran triunfo de von Trier, porque consigue hacerlo natural. O sea, sí siento que acá es esa cumbre de lo que proponían con el Dogma, justamente porque yo no lo siento forzado, sí pienso que es como algo que en pantalla se alcanza a percibir muy lógico, insisto, muy natural, y en donde no se echa en falta ningún otro recurso que pudiera subrayar, sino al contrario. O sea, creo que la presencia de cualquier otro detalle terminaría estorbando, no nada más a la propuesta de lo que era el Dogma, sino incluso a lo que se pretende narrar aquí en Deauville. Muy lejos, por ejemplo, de lo que terminaría siendo después, ¿no? Con estos excesos, creo yo, hasta caprichosos, lo que pasó, por ejemplo, con la reciente La Casa de Jack y todo esto, pero bueno, en fin. Hay tantos puntos, creo que para no abarcar más de lo que puedo, yo elegí centrarme particularmente en Grace. En Grace, y obviamente a partir de ahí propondría yo entenderla desde varias aristas, que me voy a permitir que sean como el pretexto para extenderme muy ligeramente hacia algunos otros ramificaciones de la historia. Entonces, primero a mí me gustaría proponer una lectura de Grace como un símbolo del sujeto posmoderno en general, ¿no? Entendido el sujeto posmoderno como con esta característica, bueno, con dos características que quisiera destacar. Uno, la alienación, y dos, el constante deseo de reconocimiento por parte del otro. Grace es esta forastera, llega al pueblo de Deauville buscando refugio, lo cual de inmediato la coloca en una posición de dependencia frente a la comunidad, y creo que esta dependencia inicial se convierte en un marco, en el marco sobre el cual se va edificando su relación con los habitantes del pueblo. Bajo la apariencia de la buena onda, del altruismo, gradualmente estos se explotan y pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Termina subordinando a Grace. También creo que el personaje aquí se podría leer o se posiciona como una especie de tabula rasa, un espacio proyectivo para las pulsiones, para los miedos, para los deseos reprimidos de todo el pueblo, y en ese contexto sistémico, pues Grace actúa como un elemento disruptivo que llega a desestabilizar el sistema, que llega a alterarlo por completo. Finalmente es un sistema cerrado. El pueblo pequeño funciona también de esta manera, con sus propios mecanismos de autorregulación, y de pronto viene este elemento externo que pues, le da en la madre absolutamente a todo. O sea, la llegada en el contexto sistémico, digámoslo así, la llegada del elemento exógeno a un sistema relacional cerrado va a generar ansiedad, o sea, genera el descontrol, genera el caos, y Deauville, por supuesto, responde a través de un proceso, primero, de objetivación, y segundo, de explotación de Grace, ¿no? Entonces, esta alienación de la que hablaba yo hace rato se va exacerbando de poquito a medida que se convierte ella
híjole, pues por usar un término tradicional de la teoría sistémica, de la psicoterapia sistémica, se va convirtiendo en ese chivo expiatorio sobre el que recaen los pecados del pueblo y que le permite a él mismo mantener su precario equilibrio moral y social. En ese sentido, creo que es un buen ejemplo de las formas también en las que actúa la patología sistémica. Este sistema comunitario en Dogville funciona bajo un esquema, como todos los sistemas, de homeostasis, pero que aquí está disfrazada de solidaridad. Los habitantes finalmente necesitan de ese otro, entre comillas, ese otro externo que valide su cohesión interna, que valide su aparente rectitud moral, y pues Grace, con esta vulnerabilidad inicial con la que llega, y sobre todo con su disposición a adaptarse, cumple esta función al principio, pero sí al 100%, al pie de la letra. Y pues sin embargo, ¿no? Esa medida que su presencia revela las fisuras, que va revelando las contradicciones inherentes al sistema, que va mostrando los mecanismos de poder, y que estos finalmente terminan por caer por su propio peso. O sea, estos mecanismos de poder y de exclusión se van volviendo más evidentes, y pues esto lo observamos en la manera gradual, ¿no? En la que los habitantes empiezan a imponerle tareas, a imponerle condiciones, empiezan de a poquito, se van volviendo cada vez más opresivas, y sobre todo que lo van justificando como un equilibrio necesario a cambio de la protección que supuestamente le están ofreciendo, ¿no? En una segunda propuesta de lectura, creo que también aquí es visible esta especie de ciclo de explotación y de las relaciones de poder que mencionaba hace unos instantes. Desde una lectura un poquitito postestructuralista, podríamos decir también que Dogville desmantela las jerarquías tradicionales al mostrar cómo estas relaciones de poder emergen no nada más de las estructuras políticas visibles, sino digamos también que emerge también de las microdinámicas cotidianas, ¿no? De lo que está allí interiorizado, muy normalizado, y que forma parte de la cotidianidad del día a día. En principio, Grace es presentada como este sujeto moralmente puro, y es objeto de este proceso progresivo de deshumanización, que bueno, culmina en el abuso sexual, en la esclavitud física, que aquí me parece importante por el símbolo del collar de hierro al que es encadenada, y que funciona, creo yo, en pantalla no nada más como más allá de ser, creo, un dispositivo literal de opresión, también funciona como un símbolo del lugar que está ocupando Grace en el orden simbólico del pueblo. Desde una óptica un poquito que me remite a Foucault, el collar y las dinámicas de control que lo van acompañando, pues terminan ilustrando cómo el poder se internaliza y cómo se reproducen las relaciones sociales más íntimas, que posiblemente es también una de las manifestaciones más riesgosas, ¿no? Porque están cerca, están dentro de aquello que consideramos cotidiano, que es como lo más común, a lo que accedemos día a día. Y esto, pues, obviamente desdibuja las fronteras entre la dominación externa y la sumisión voluntaria. Hay un momento clave, incluso, que ilustra esta dinámica, cuando Tom, que va por ahí como jugándole al aliado, no jugándole, o sea, finalmente Tom es uno de el principal, diría, supuesto principal aliado de Grace, pero hay una escena clave en donde él justifica su pasividad frente a los abusos con el argumento de que la comunidad está actuando en defensa propia. Creo que podemos entender esto como un acto brutal, por supuesto, despiadadísimo, pero es un acto de racionalización moral que al final pone de manifiesto, como lo que decía hace rato, ¿no? Cómo estas relaciones de poder no solo se sostienen a través de la coerción directa, sino también a través de la construcción de narrativas colectivas. Narrativas que justifican la subordinación del otro y en la que participan todos, o sea, como si fuera esta realidad compartida que por lo tanto es incuestionable y que por lo tanto obliga a los participantes del entorno a formar parte sí o sí. Grace se convierte entonces en este espejo que va reflejando las hipocresías, que va reflejando las contradicciones de Dogville, pero este reflejo, pues obviamente tarde o temprano se tenía que volver insoportable para el sistema y por eso se intensifica su necesidad de controlar y de someter.
También aquí ahorita me acuerdo de otros ejemplos, sobre todo me vienen a la mente dos literarios en donde también se nos muestra un poquito, aunque obviamente en otro contexto y con otra finalidad, pero la manera en la que estas como microsociedades temporales o temporalmente aisladas del entorno general, pues al final van construyendo estas normas que terminan en el caos, ¿no? Viene a la mente casos como El Señor de las Moscas, como El Nada de Jan Teller, que no me parece tampoco casual que ambas apelen a la población adolescente, no a una población que consideraríamos como un desarrollo, porque al final, como decía hace rato José, Dogville acaba siendo un reflejo de conjuntos sociales globales e incluso mundiales, o sea, de conjuntos sociales específicos, ¿sí? Locales, pero también globales, también universales, y creo que en ese sentido también podríamos leer a la humanidad como si estuviera atravesando otra vez este periodo de adolescencia, ¿no? En donde aparentemente cuando están todas las normas, todas las estructuras ya aterrizadas, ya construidas, pues no dejamos de ser ese adolescente en búsqueda que puede terminar por volverse o por caer en estos niveles de crueldad. También me viene un poco a la mente ya en términos, por ejemplo, de una lectura desde algunas propuestas de Slavoj Žižek, la relación de Dogville con Grace, podría ser vista como una metáfora del capitalismo también, ¿no? O sea, finalmente es un sistema que integra a un otro que puede ser un forastero, que puede ser un extranjero, que puede ser un inmigrante, un marginal, pero que lo integra solo para explotarlo. Como el propio Žižek señala en otros contextos, el capitalismo es algo profundamente perverso, justo porque presenta la explotación como un acto de benevolencia. Y esto queda claro en Dogville cuando los habitantes justifican los abusos hacia Grace bajo la lógica de que ella les debe algo por haberla acogido, ¿no? Y aquí creo que von Trier desnuda precisamente esa perversión del discurso altruista, que en realidad pues, va enmascarando estas relaciones de poder desiguales, ¿no? En un tercer punto que propongo, que me viene a la mente ahora que volví a ver la película, es algo que también ya sugería José Ra, esta relectura a las éticas tradicionales, dicotómicas incluso, ¿no? Simplistas tal vez, de la bondad y la maldad. Creo que la película también triunfa en desafiar estas concepciones binarias de bondad y de maldad, pues al mostrar cómo estas categorías al final terminan siendo construcciones pues fluctuantes, por decirlo de algún modo. O sea, Grace al inicio, vuelvo a lo mismo, es este ideal de la bondad hasta cristiana, ¿no? También lo que decía José Ra, es una historia muy común a los mesías, muy común a estas figuras. El nombre incluso de Grace evoca indirectamente la gracia divina, y esa disposición a perdonar, a servir a los habitantes de Dogville, pues refuerza la asociación. Sin embargo, pues la progresiva degradación de Grace revela al final cómo estos ideales de bondad también pueden ser instrumentalizados como herramientas de explotación. Y pues bueno, llega el clímax, ¿no? El clímax del filme, donde Grace ordena finalmente la destrucción total del pueblo, y en este punto se subvierte totalmente esta representación de la bondad. O sea, en esta decisión creo que también es crucial para entender el abordaje que se hace ético, porque pues en esta decisión Grace estaba abrazando la posición de juez y de verdugo, y ahora es ella la que justifica la acción como una forma, digamos, de justicia trascendental. O sea, ella se enfrenta también al vacío de su propia ideología de bondad, reconociendo que perdonar incondicionalmente al final solo termina perpetuando la injusticia. Y no nada más perpetuando, también la legitima. Entonces, este acto sí creo que también puede interpretarse como la culminación, como el clímax de un proceso de retorno de lo reprimido, ¿no? Esta sumisión pasiva de Grace finalmente termina dando paso a una expresión violenta de las pulsiones destructivas que estaban siendo contenidas hasta entonces. En el diálogo con el padre, pues es donde se dibuja todo esto de manera mucho más clara, ¿no? Es un diálogo bien rico, ¿no? Como muy bonito, es todo un intercambio en donde creo que se exponen esta serie de contradicciones internas de la protagonista, ¿no? Inicialmente ella rechazaba, recordémoslo, los métodos del padre, y finalmente termina adoptando una postura similar de juicio implacable. Entonces, sí creo que este diálogo no sirve nada más, no sirve solamente como un catalizador narrativo, sino también cuestiona las nociones de autonomía y de moralidad individual, insisto, dentro de un sistema de poder, así como si pesara más esta voz compartida, o sea, esta voz que al final termina construyendo una realidad que, pues, pobre del que se atreva a cuestionarla, ¿no?
Como punto número 4, ya también para ir cerrando, no quiero extenderme demasiado, otra cuestión que rescato de las propuestas de Zizek, que es la perversión como un principio organizador. Sí, recordemos que este autor enfatiza en algunos textos, en algunas de sus propuestas, que la perversión no es necesariamente un desvío moral, sino un principio estructural, inherente incluso a las relaciones sociales. Y en Dogville, pues esta perversión se expresa a través del abuso, sí, de Grace, pero no como, esto es lo interesante, o sea, es un abuso que no ocurre como un acto excepcional, no ocurre como algo aislado o como algo que haya sido debido a las circunstancias, o sea, es una práctica que podemos adivinar como sistemática. Los habitantes, cuando explotan a Grace, no están actuando otra vez como estos sujetos individuales con desviaciones morales. O sea, es un engranaje completo, son engranajes de un sistema que reproduce, incluso diría conscientemente, de estas dinámicas de dominación. Hay otra escena clave que creo que refleja esto, cuando este otro habitante del pueblo, Chuck, si mal no recuerdo el nombre, justifica, el que usa de ella, ¿no? Justifica su agresión sexual diciendo que es natural, si mal no recuerdo es la palabra que se utiliza en pantalla en el guión, y que ella lo provoca, además. Entonces, este acto de violencia se naturaliza, vuelvo en el discurso colectivo del pueblo, donde hasta los niños participan de esta explotación, también ellos la obligan a realizar tareas humillantes. Entonces, desde el enfoque de Zizek, creo que esto simboliza cómo estas ideologías dominantes también se naturalizan, se internalizan y pues terminan justificando la opresión. Hay que recordar además que las sociedades suelen organizarse alrededor de una especie de fantasía, ¿no?, ideológica que sostiene su estructura simbólica. Entonces, en Dogville esta fantasía se va articulando alrededor de la creencia en la bondad, de la creencia en su cohesión comunitaria, de somos bien buena onda, y pues Grace al inicio, vuelvo a lo que decía hace rato, termina siendo un espejo de esta fantasía. ¿Sí? Su presencia valida refuerza la idea de que Dogville es un lugar generoso y solidario, hasta que pues, termina pasando lo que pasa, ¿no? Las cosas van cayendo por su propia dinámica, por supuesto. Y pues ya para cerrar, finalmente, me gustaría también hablar de la manera en la que Von Trier también nos presenta, permítanme tantito que se me perdió mi acordeón, pero creo que también aquí sucede algo bien interesante. O sea, dentro de todo, no es nada más el cuestionamiento que ocurre en los personajes, lo que vamos viendo que ocurre en el desarrollo, en la psique, en la evolución de los propios protagonistas, sino también el hecho de que Von Trier se dé el tiempo de involucrar al espectador de una manera un poquito más activa en todo este proceso de crecimiento, de cuestionamiento, de colocarnos y de obligarnos a asumir una postura con respecto a lo que estamos presenciando en pantalla. Otra vez me remito a Zizek, que a menudo analiza él cómo las películas y otras formas de arte interpelan al espectador, no nada más como observadores, sino como cómplices ideológicos. Y en este sentido, Dogville, pues creo que también triunfa tremendamente con esto. O sea, Von Trier está utilizando el minimalismo escénico y la narración en off para crear una especie de distancia, yo también coincido con José, una especie de distancia brechtiana, obligando al espectador a cuestionar su propia posición ética. Según el propio Zizek, este tipo de estrategias despojan al espectador de la zona de confort y nos va confrontando con la pregunta, que en este caso podría ser algo como, ¿qué haría yo en Dogville, no? En este sentido, el observador sí creo que se ve obligado en algún punto, al observar cómo Grace es gradualmente deshumanizada, pues el espectador se convierte en una especie de miembro, de integrante del sistema, en un engrane más que está allí perpetuando de manera pues a distancia si se quiere, pero que finalmente estamos perpetuando la opresión. Entonces, por lo tanto, la película sí creo que no nada más critica a Dogville, sino también la postura del espectador como representante digamos, de un sistema global que permite y que normaliza la explotación. Y creo que por eso funciona, por eso es tan incómoda y creo que también por eso es tan poderosa. Y pues nada, creo que cierro por ahorita para no extenderme demasiado y para escuchar a Joaquín y a Ignacio. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Doctor Ignacio. No lo escuchamos. Acá, ya abrió. No lograba abrir el micrófono. Bien, buenas noches a todos. Por aquí estamos en esto. Bien, yo tengo varios puntos de vista que defender desde el punto de vista psicoanalítico.
Entonces, voy a comenzar en principio por plantear algo que es fundamental. Lo voy a plantear desde Nietzsche. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y agrego, desde el punto de vista analítico, todos buscamos nuestra cuota de poder. Entonces el juego se da de manera abierta en función del poderío que tiene cada quien, de las posibilidades que tiene cada quien de influir en los otros y fundamentalmente de la dinámica que se ejerce en la psicología de las masas, en función de lo que tiene que ver con la cuestión de la hipnosis, el discurso envolvente del líder y la posibilidad de identificación que tiene que ver por parte de los seguidores, por parte de los miembros de la masa, como para poder en un momento dado adherirse a un tipo de pensamiento. Entonces, aquí estamos hablando, me parece a mí, de la presentación magistral de una radiografía con respecto a la esencia de lo humano. Esta es la esencia de lo humano, el uso y abuso del poder, en la medida que nos lo permita, la estructura que nos lo permita, la posibilidad del otro, la posibilidad de los otros con O minúscula, que pueden dejarse o no dejarse o ejercer una mayor influencia sobre mí y adquirir un poder sobre mí por parte de su propia influencia a través de mis propias identificaciones. Entonces, estamos hablando de una dinámica en la psicología de las masas donde no hemos visto en la historia de la humanidad más que precisamente la lucha de unos contra otros. Marx diría la lucha de las clases. Ujú. La historia de la humanidad es la lucha eh, de las clases, la historia de la lucha de las clases. Pero acá, desde el punto de vista analítico, esa lucha es dinámica, inmediata y parece muy importante. Se destaca por parte de Tom la, eh, podríamos decir, tiene la función en la Villa de los Perros, quiero decirlo en castellano. En la Villa de los Perros le toca a Tom la posibilidad de destacar e influir en los demás con respecto a la cuestión de la moral. ¿Mm? Y él decide muchas cosas que tienen que ver con el asunto de la moral, incluso llegando a decir, se puede ser espiritual aún sin la Biblia y sin los cantos bíblicos, ¿no? Tanto que el órgano se toca sin sonido, se llama con la campana, etcétera, y demás, y él se siente el garante de la moral. Pero aquí aparece de manera muy clara el asunto de cómo la moral es solamente la defensa vuelta en lo contrario de mi propia maldad, de mi propia capacidad de agredir y la necesidad de agredir a los demás. La forma en que entonces puedo justificarla, como aquí se justifica la propia maldad y el abuso, como lo han dicho tanto Néstor como Coserra, es decir, también la posibilidad de yo quedar en paz con Dios, yo quedar en paz con mi espiritualidad, en la medida que puedo justificar que lo que vivimos tiene que ver con los usos y costumbres. Grace, aquí, tiene que luchar en principio como va huyendo precisamente de la maldad del padre, de la maldad que no quiere ejercer, de la cual también se está defendiendo y que al final
de cuentas sucumbe. Ujú. Eh, la necesidad de ser aceptada en la comunidad, en la Villa de los Perros. Perros que ladran, perros que pueden morder, ¿cierto? No es casual el nombre del pueblo y de la película. Eh, como dicen por ahí un dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces aquí se vive ese infierno grande, ese infierno terrorífico y en la que ella tiene que incursionar, huyendo de la maldad del padre, en la posibilidad de algo que ve como gente buena, le dice Tom. Aquí somos buenos, todos somos buenos. Y entonces hay una cierta armonía, un cierto juego. Después nos vamos dando cuenta que hay entre ellos también mucho odio, hay mucha envidia también, ¿cierto? Hay esas partes de la esencia humana que se juega en la interrelación de cada uno de los miembros de la villa. Ella tiene que jugar y curiosamente el consejo fundamental de Tom es tienes que agradarles. Y en el tiene que agradarles, realmente la invita a que ella pueda seducir el amor de los demás. ¿Se dan cuenta? Y pone en juego la cuestión de la sensualidad para poder ser agradable a los demás y termina, como sucede en toda conquista, y hablo de las conquistas violentas de los pueblos, como sucedió en la conquista, en la invasión a América, que resultan todas las mujeres y hasta los hombres violados, ¿no? Y aquí, pues tenía que ser ella, ¿no? Ella como elemento externo, como elemento que de alguna manera, como decía Néstor, es un elemento extraño que genera una reacción en el cuerpo, como poner un granito de arena en la concha de la ostra y ahí se genere una cierta reacción donde la concha va a crear una perla, pero también puede crear un cáncer, también puede crear otro tipo de cosas en función del proceso biológico. Acá lo que se está creando precisamente es una posibilidad, y aquí metemos a Bertolt Brecht, en el planteamiento de hacer que Grace sea la consigna concreta de toda gota vuelve a su fuente. Es decir, vuelve a su propia esencia, a la esencia que tiene que ver con el Padre y con la ley del Padre. Ley que tiene que ver con la perversión, ley que tiene que ver con el abuso, con la muerte, fundamentalmente. Es interesante, Joserra, cuando planteas la división con respecto al género teatral, eh, dice por hecho fundamentalmente que solo existía la comedia y la tragedia. Entonces aquí aparece como que la posibilidad del drama o del melodrama, donde el protagonista logra una transformación hacia el bien, no existiera. Y me pareció muy fuerte el planteamiento. Y me parece que es aquí comprobado en lo real. O nos vamos a reír de nuestra desgracia humana, o las cosas se van hacia la tragedia. Es decir, donde alguien tiene que morir y muere, ¿m? Como lo plantea el coro griego. Anuncia lo que va a pasar y pasa, que regularmente es la cuestión de la muerte. Entonces, está toda la obra, aún con los planteamientos de bondad y que pareciera que nos puede llevar a la posibilidad de la transformación del personaje y de los personajes, los de Tom como garante de la moral
Podría llegar incluso a ser un difusor de la moral en función de lo que pueda escribir. Pero lo curioso es que empieza la obra planteando cómo Tom siempre solamente tiene dos palabras y una interrogación al final, pero no logra escribir. Y dice el narrador, y para postergar la escritura, le hace desde el punto de vista analítico, para postergar la muerte o el temor a la muerte, tiene que ir casa por casa a visitarlos todos los días para dar algún consejo, dar alguna palabra de aliento, ujú, para perseguir a la amada, que además en principio lo rechaza. Ojalá me visitara alguien interesante. Cuando mi novio venga, entonces yo me iré del pueblo. Y entonces lo degrada, lo hace a un lado, lo lastima, pero él aguanta. Él aguanta vara como hombre de bondad, como hombre que tiene que ser el garante precisamente de esa moral y de esa bondad como hijo del médico, ¿no? Entonces tiene que ir a alentar a los compañeros del pueblo, a los vecinos, en función precisamente de algo que seguramente él anda huyendo en forma continua, que es de la pulsión de muerte. Y que en cada uno de los personajes se manifiesta, ¿no? Se manifiesta de varias maneras, incluso del chiquillo del pégame, porque tengo que ser castigado, esa reacción masoquista, buscando la actitud obviamente erótica de un sadismo de ponme en tus faldas y pégame, pégame las nalgadas hasta que duela, ajá, buscando de alguna manera un encuentro de orden erótico con la mujer exógena, la que está fuera de la tribu, y que en un momento dado podría ser incluso para el niño y para los padres, para su padre, por supuesto que lo llega a ser, y para los mayores, el objeto sexual de atracción. Sí, solo sí, en función precisamente del uso y abuso, de la explotación. Qué interesante que incluso para poderles agradar tiene que convertirse en la sirvienta de todos. Ujú. Pero luego, cuando llega el primer cartel de que es buscada, entonces tienes que hacer algo más para agradarles y compensar. Hay un manejo de la culpa y un manejo de la deuda. Aquí te abrimos las puertas, entonces nos tienes que pagar. Qué bondad la de Tom, ¿no? Y tienes que pagarle a cada uno de los del pueblo. Una bondad muy conveniente, una bondad explotadora. Obviamente, como se ha mencionado, que cuyo representante fundamental ha sido el capitalismo, me parece que no solo el capitalismo, me parece que cada uno de los regímenes que se han creado en el mundo, incluyendo el socialismo y el comunismo, tienen también esta posibilidad de explotación y esa posibilidad precisamente de manejar la bondad ocultando el sadismo, ocultando la necesidad de agredir a los demás, de sobajar a los demás en función de mi propia envidia, de porque yo deseo también lo que otros desean, lo que otros tienen y yo no tengo. ¿M? Así sea lo más sencillo, así sea una gracia, una sonrisa, unos ojos, un tipo de cabello.
envidio, en todo caso, lo que tiene el otro. Ujú. El deseo es el deseo del otro, dice Lacan, en este caso. Entonces, pues, estamos viendo una radiografía de la esencia humana. Ustedes me corrigen si estoy citando bien lo que Freud plantea al principio de la psicología de las masas, de cómo, de alguna manera, cuando plantea el asunto de los puercoespines, que no pueden estar demasiado cerca para el calor porque se pican, porque se pueden eh, lastimar, ni demasiado lejos porque también vivirían el frío, ¿cierto? En ello concluye con un planteamiento que creo, si no me equivoco, es de Schopenhauer. El hombre es el lobo del hombre. Entonces, me parece que esta película comprueba total y absolutamente este planteamiento de Schopenhauer. El hombre es el lobo del hombre. Y entonces resulta, Grace, de alguna manera, el elemento a explotar por parte de los buenos de la villa de los perros. Y la muerden, y la violan, y la explotan, y la humillan, incluyendo Tom. Tom resulta ser el Judas. Además, le entrega, ¿cierto? Le entrega al sacrificio. Y ella se revela al sacrificio cuando decide ser la gota que vuelve a su fuente. ¿Así, papá? ¿Y cuándo me vas a entregar el poder? ¿Ya? ¿Ahora mismo? Si así lo quieres. Ok, es el momento de mi venganza. Y lo que había sido la bondad para buscar el reconocimiento del otro, lo que había sido la bondad para ser aceptada en la villa, para poder pertenecer a otro grupo que no fuera el de los grandes capos y asesinos, que seguramente en ese momento eran los del whisky, el tráfico del whisky, ¿cierto? Entonces tenía que someter sus instintos incluso de muerte, someter su soberbia, que ella misma reconoce y que el padre le reprocha, ¿no? Esa altivez la recupera, la vuelve a tomar, la vuelve a retomar en un acto de suprema justicia. Me la hicieron, me la pagan. No basta sacrificar a Moisés. Qué curioso que se llame Moisés, ¿no? El creador del Éxodo. No, no basta con que se le cuelgue, se le mate, se le destroce y se le deje sangrando para escarmiento del pueblo. No, Moisés no. Decide sacrificar a todo el pueblo. Y además, por su propia mano, vengarse con el propio Tom. Sabe que la ha humillado. Sabe que en esa bondad la ofreció como prostituta al pueblo. En un canto de amor que ella tiene derecho a rechazar cuando él quiere acercarse íntimamente y lo para
Tú eres el único que no me exige nada, pero curiosamente es quien la vende. Que la vendió desde el principio, para él quedar bien con la comunidad. Tenía una prenda que vender y la vende. La vende a la comunidad. La entrega. Con justa razón, había acumulado el coraje con la que en forma fría, como él le dijo, eres muy fría. Y así lo mata. No es más, pues, que la radiografía de la esencia de lo humano, que muestra otra vez más la certeza del, o la verdad expuesta por Freud en más allá del principio del placer. Dejo hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, doctor. Pasamos a bueno, los comentarios de Joaquín y abrimos la discusión a todos ustedes para quienes quieran comentar o quieran preguntar alguna duda. Ok, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, escuchamos. Perfecto. Bien. Bueno, otra vez tomamos a uno de mis directores favoritos. Ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Creo que hemos hablado Anticristo, Melancolía, ¿cuál? melancolía, Melancolía y La Casa de Jack. ¿La hablamos también? sí, también. También, ¿verdad? Sí, ya hablamos varias de estas. Es la primera película que vi de Lars von Trier. Todo el mundo entró con Dancing in the Dark. A mí me tocó entrar a Lars von Trier con Dogville. Y obviamente fue un wow, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué diferencia tiene? Ya comentaron ahorita lo del movimiento brechtiano, o sea, de esta influencia de Bertolt Brecht. Y sí, o sea, estamos hablando de que vienen del dogma, que ya habló Joserra, y que ya para esta época había una tendencia de un cine que había marcado Fassbinder, ¿no? Fassbinder con unas teorías de la cinematografía donde retomaba a Brecht desde el lado de que el cine pudiera contener eh, elementos que dieran a notar que estaba hablando de una ficción, porque lo que estamos muy acostumbrados es tener un cine que parece que es la vida real. O sea, un cine, para que sea más realista, tiene que ser más real todo el ejercicio del cine. Y en este caso es lo contrario, es decirte, estás viendo una representación de algo. Y esa representación deja que la trama sea lo que construya todo y no realmente la mímesis con la realidad. Y ese tipo de cosas se vuelven muy interesantes. En este caso, no es nada más la producción, bueno, el resultado final, sino algo sorprendente de la película es la realización de la misma película. Lars von Trier tuvo una idea muy interesante a la hora de realizar este film, que fue mostrarles únicamente a los actores su guión por episodio, o sea, por acto, ¿no? Sus 9 actos. Nada más era su acto. Nadie conocía más de la historia. Entonces, este es un ejercicio que, por ejemplo, para Nicole Kidman, fue una de las mejores actuaciones, donde ahí fue para arriba, ¿no? O sea, de ahí se volvió algo mucho más fuerte y que hubo, lo podrán ver en el documental de la historia del cine, que son 13 capítulos, en el capítulo donde está justo en los años 90, te cuenta Lars von Trier cuando llegó Russell Crowe, que era muy amigo de Nicole Kidman, y les dijo a todos, oigan, esperen, esto no es una producción, esto no se puede hacer así, y regañó a Lars von Trier, quería cancelar todo, hasta que Nicole Kidman dijo, no, pues estoy a gusto haciendo esto, ¿no? O sea, vamos a hacerlo. Y es muy interesante porque la evolución del personaje
se da capítulo por capítulo. Este personaje no sabe hacia dónde va a llegar. O sea, el actriz interpretando al personaje no sabe hacia dónde va a llegar. Tan no sabe nadie cómo va a llegar que el gran problema fue James Caan, que estuvo en la primera escena y en la última. Y todo lo demás estuvo encerrado en su tráiler sin poder salir a ver cómo iba grabando toda la película. O sea, toda la producción es un ejercicio de realización completamente contra el tipo de producción existente. Es una cosa que a mí se me hace, pues, no sé, bastante interesante, la verdad. Es como eh, la extensión de este rompimiento que ya llevaba trabajando varios años en toda su filmografía, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí, retomando un poco la parte de la historia, que obviamente siempre va a ser una parte fundamental del cine, es parte de lo que están diciendo, ¿no? Esta condición humana donde hasta los que parecen que son muy buenos terminan corrompiendo. Me da mucho la sensación de esta obra presentada, de esta obra conceptual o performance, mejor dicho, de Marina Abramovich, donde ella era ella diciendo estoy presente y pueden hacerlo con mi cuerpo lo que quieran, ¿no? Y como los primeros minutos, las primeras horas no pasaba absolutamente nada, ¿no? O sea, todo era, pues, relativamente en el acuerdo social establecido. Pero conforme iba pasando el tiempo, al ver que realmente podían hacer lo que fuera y que no había reglas, la sociedad se empieza a corromper y empieza a hacer esto que decía Ignacio, ¿no? O sea, del poder corrompe, o sea, de todo poder va a terminar ejerciendo una fuerza impresionante. Entonces, creo que esa evolución de la historia en 9 capítulos, es una de las partes que le da mejor acierto a la película, ¿no? Aparte, no hay nada que te distraiga, o sea, a pesar de que estés viendo las acciones de los de atrás, porque todo el mundo está en acción todo el tiempo, eso también es muy interesante, eh, la acción principal capta toda tu atención, tal cual como el teatro, ¿no? O sea, la obra, o sea, la película lleva muchos niveles de lectura y que vuelve al espectador, también como decía Néstor, vuelve al espectador bastante activo. O sea, hace que el espectador tenga que estar examinando las cosas que están pasando, digiriendo las cosas que están pasando, ¿sí? Y llevando a una narrativa que no está acostumbrado para nada en el cine. Entonces, bueno, o sea, ya siempre he dicho, es de mis directores favoritos. Eh, es como tenga sus aciertos o no, tenga sus problemas. Creo que ha movido bastante el cine. Y después de esto, hace una obra muy parecida que se llama Manderley, no sé si la ubican, si la conocen, que habla sobre la esclavitud en Estados Unidos, grabada igual, de la misma forma que Dogville, pero creo que no la ponen como continuación de Dogville porque son personajes, o sea, similares en otro pueblo, pero siento que no llega a la fuerza que tuvo Dogville, ¿no? O sea, creo que la misma construcción, todos los elementos alrededor de la película se dieron más allá de una parte formal. Creo que Manderley contiene mucho la parte formal, o sea, como si la forma de hacer la película fuera el concepto principal, pero creo que Dogville va mucho más allá de ello, ¿no? Por eso se me hace mucho mejor que la otra. Fue una intervención corta, pero si ahorita, si quieren, con la plática seguimos platicando. ¿Va? Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguien de los asistentes quiere decir alguna cosa, algún comentario, una pregunta? También se vale algo de lo que no estén de acuerdo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Porque también se vale que no les guste. No, hoy andamos muy callados todos. Ah, José, ¿alguien?
Levanta la mano. Ah, Alejandra. Alejandra Ramírez. Sí, hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los ponentes, excelente. Me parece que la película de Dogville yo no la había visto. Se me hace muy llena de simbolismos, ¿no? Muy llena de simbolismos, como cada ponente lo expuso dentro de sus especialidades, ¿no? Y también me parece que dentro de esto, pues influye mucho la fotografía, ¿no? De esta misma película, los colores incluso, ¿no? El final, ¿no? Cuando está, pues, este rojo, ¿no? Ardiendo, que es como una escena apocalíptica incluso, ¿no? Porque también esto está lleno de esto que menciono, ¿no? Em, eh, de alguna manera, no sé, mi interpretación también o mi percepción en este aspecto, por ejemplo, con Grace como este ángel vengador incluso, ¿no? de de condenar la maldad, los abusos que ella recibió, pero también, como mencionó también el doctor Ignacio, ¿no? Esta pulsión de la regresión también al origen, ¿no? De este padre, ¿no? De este gángster. ¿No? Que al final pues la alcanza de aquello que huye, pues también es con lo que termina ella actuando, ¿no? Llegando a hacer estas acciones. Bueno, da para mucho esta temática y muchísimas gracias por esto. ¿No? Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien quiere comentar lo que dijo Alejandra? ¿Otro comentario? ¿Valeria? Buenas noches. Ah, perdón. Ah, ahorita vamos contigo, Raúl. Sí, a mí, bueno, me gustaría como comentar que se me hizo increíble el tono de voz de Grace, que se mantuvo en toda la película igual. Y creo que eso hizo que nadie se diera cuenta durante toda pues en toda la comunidad de lo que estaba haciéndole, porque no tuvo ninguna reacción. Entonces, pues las personas seguían generando pues cosas hacia ella, le seguían pues haciendo abusos y nadie reaccionaba en torno a eso porque ella, bueno, fue lo que yo estuve pensando, ella mantuvo siempre ese mismo tono, esa misma dulzura en pues en sus palabras. Muchas gracias, Valeria. Fíjate que yo también estaba pensando a lo largo de la película y no sé si tú lo sentiste, a mí me desesperaba un chorro, o sea, que estuviera en lo mismo, ¿no? Y hasta el final, bueno, ya que toman la arma y todo, pero sí, y como esto también yo lo sentía como que era algo como merecido en cierta manera, o como que tenía que pagar por ello, o no sé, ¿no? Pero es como que sí, todo así como lo aceptaba, todo lo que venía. Muchas gracias Sí, por... pero Ay, perdón. ay, incluso parece ser como que iba haciendo este conteo de las cosas que le hacían, porque al final cuando le dice a las personas que estaban matando de la mamá así y dile que, bueno, que vea cómo se mueren todos sus hijos y que vea todo lo que le están haciendo y no me acuerdo qué palabras le dice, que le repitiera que fue lo que le dijo la mamá a Grace. No estaba como, o sea, siento que ella también iba haciendo este conteo, ella se iba dando cuenta de todo lo que le hacían, pero no tuvo una reacción en torno a eso. Sí, tienes razón. Raúl, Sí, hola, buenas noches. buenas noches. Este, Me perdí muchas partes porque mi internet sí estaba muy extraño, entonces, no sé si ya lo habían mencionado, yo me quedé con la parte del principio, ahorita con lo que mencionaba también pensaba eso, el tono de voz, como la aparente, no tomar en cuenta y siempre una respuesta dulce. Ese era un punto que ahorita pensaba. Se me hacía muy como la novela de Justine, del Marqués de Sade.
O sea, pudiendo ella, teniendo medios de detener, pero por un ideal de bondad, no responder y al final terminó siendo con una respuesta más sádica y definitiva, pues, o sea, sí había eso, pero no respondía. Bueno, no respondía aparentemente porque si tomaba cuenta, entonces sí de alguna manera lo estaba, sí había una respuesta de parte de ella, lo estaba guardando, pero también me quedaba pensando en lo que mencionaban de no sé si lo mencionaba así, Joserra, el maestro Joserra, pero esa realidad de los bordes fue lo primero, lo que a mí me llamó más la atención de la película cuando decidí verla la primera vez, porque precisamente parecía teatro, pero ya a la hora de ver la película se me hizo como un poquito más real que el teatro, porque al ser una película, pues sí, obviamente lleva una dirección, lleva como este, ciertas decisiones artísticas que ya no se cambian, pero sí lo que potenció mucho es la interpretación y los vínculos, al ver nada más los bordes de las casas como tiza, como gis, lo que realmente para mí, en mi opinión de la película, resaltaba era la relación de los personajes, pero sobre todo la humanidad de estos, y no hay nada más humano que el odio, pues que el rencor, que toda esta parte, que el egoísmo, toda esta parte que a lo mejor en otra película hubiéramos visto un pueblo idílico, está desnudo. Y también las mismas reacciones, las mismas emociones, la misma crueldad, yo creo que aparece, la decisión artística que toma el director, pues aparece el pueblo desnudo también. Y lo que no, la primera vez que lo vi, y ahorita con lo que dicen, yo no había reflexionado mucho, era precisamente la parte de Grace, que también al final Grace se desata, pues, o sea, parece como justicia, pero no, en realidad es algo que ella pudo haber detenido, pero que lo dejó llegar hasta ese punto. Y al final descubrimos que no era ni tan inocente, ni tan indefensa como se nos pintaba. Pudo haberlo detenido con una llamada, pudo haberlo detenido con eso, pero ella como que también estaba capturada en esa imagen, como lo era cada uno del pueblo. Sobre todo, Tom, que fue el que más me llamó la atención, que el bueno y todo, pero al final ya hacia el final también muestra su egoísmo, oye, yo también quiero, porque todo el mundo ya pasó contigo, yo también, o sea, se me hizo muy grotesco esa parte, de estarlo defendiendo y estar ella también como jugando en esa parte, pero tú eres el único que, y al final él se descara y dice, sí, pero pues tú estás muy fría y yo también quiero. Entonces, hasta él al final cede, y me parece que nadie se salva, desde el punto de vista moral, pues nadie se salva, o sea, de la moral que cada uno defendía, ¿no? Esa era mi opinión, o sea, espero Muchas que gracias. sería a usted. Gerardo Ramírez, creo, es primero. Ok. Hola a todos. No es la primera que veo de Lars von Trier. Está bien interesante esto, nunca lo había escuchado del Dogma 95 por ahí que estuvo comentando José Néstor. Eh, Voy a investigar un poquito más. Pues así como manera de algunas asociaciones que pues, llegué como a pensar de lo que estuvieron planteando. Gerardo, se te está trabando mucho el internet. No sé si me escuchas, no sé si puedas poner tu comentario en el chat o volverte a A salir y entrar. mí me parece que Lo voy a silenciar y le voy a escribir por el chat. Mientras, voy a leer unas dudas que aquí están en el chat. Dice Sofía, y luego pasamos con Gerardo Bravo, dice Sofía Santillán, ¿cuál sería el papel de la venganza aparte del sentimiento de culpa y la deuda que el doctor Ignacio mencionó? Con respecto a la venganza, en primera instancia parecería como una manera de cobrar al otro.
pero no dejo de pensar en un dicho, creo que budista, no sé de dónde viene: quien busque la venganza, que vaya cavando dos tumbas. Es decir, el problema de la venganza eh, se da generando una cadena. Lo vemos hoy día con el planteamiento de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y demás. Cómo entre grupos y demás se cobran venganzas, pero eso no para, lo que genera es una cadena, uno tras otro, y vuelve a hacerse toda la cadena de matanzas. Entonces, acá, desde el punto de vista analítico, diríamos que lo que estaría en juego acá es recobrar el goce. Es en los planteamientos de Brownstein, de Néstor Brownstein. Recobrar el goce significaría la posibilidad de recobrar la plusvalía perdida. Ujú. Lo que se me ha robado tengo que, de alguna manera, recuperarlo, y esa recuperación no pasa propiamente por la venganza. Si yo voy a cobrar venganza, lo único que hago es que el otro ya no sienta deuda conmigo. Pero por otra parte, tampoco la posibilidad, al descargar mi furia, mi ira, de que yo pueda recobrar con mi propio aliento, con mi propia fuerza, con mi propio enojo, la fuerza que genere una recuperación del goce perdido. Ujú. Esa recuperación de posibilidades de lo que la plusvalía me ha quitado, que aquí hay una explotación sobre explotación con respecto a Grace. Entonces sí, ella cobra venganza, pero queda confinada a vivir toda su vida en el crimen organizado. Ya no hay vuelta para atrás. Entonces tiene que estar siempre a salto de mata, eh, eh, de alguna manera hacerse del poder que tiene el padre, de hacerse de los matones, y estar jugando siempre a esa posibilidad también de poder ser asesinada por los matones. Entonces, en ese mismo juego siempre está a la defensiva. Entonces, bueno, hay veces que no hay otra manera. Cuando se dan esas rencillas de familia, rencillas de pandillas y demás, parece que no hay otra más que la eliminación del otro, o como sucede en las guerras, ¿no? Lo estamos viendo entre Rusia y Ucrania, o Rusia y la OTAN en este momento, que cada vez se recrudece mucho más, y la OTAN ahora prácticamente queriendo levantar a todos los países del mundo para irse contra Rusia, ¿no? Entonces, parece que no hay modo de repente de parar esa furia, pero desde el punto de vista analítico, con respecto a que si yo me he dejado explotar por los demás con el fin de ser aceptado, tengo que revisar por qué lo hice, para qué. Y en todo caso, toda esa energía que produje ahí, ¿cómo voy a recuperarla para mi propio beneficio? Es decir, recuperar la plusvalía, ¿no? Que se me ha robado. Gracias, doctor. Tenemos un comentario de Elvira. Dice, a mí me puso enferma como mujer, me sentí indignada y enojada. Está el abuso a la mujer que define a la sociedad humana como el elemento más abusable. Con vergüenza, disfrute su venganza. Y vamos con Gerardo Bravo y luego otra vez con Gerardo Ramírez. Ah, perdón, José, ¿algo quieres decir? Sí, antes de que se me vaya, por esta idea de la venganza y el comentario que había leído antes de Elvira. Y también, o sea, yo vuelvo a lo que comentaba en mi participación de leer este tipo de textos que se ofrecen como una artificialidad, leerlos en su cualidad de tesis. Hay una idea detrás, ¿no? Y yo creo que una de estas ideas detrás de su caso, o sea, de los discursos que mueven esta historia, es una vuelta
a una posibilidad existencial de relato donde quepa la venganza como una posibilidad moralmente positiva para el ser humano, que es algo a lo que nos hemos negado durante cuando menos 2000 años. En la mitología, estoy hablando del lenguaje mitológico. En la mitología cristiana, la idea del Nuevo Testamento es el perdón. Y lo que proponemos como sociedades para curarnos y sanarnos es perdonar y perdonarnos y entender y aceptar y abrazarnos y etcétera. La mitología anterior, el Antiguo Testamento, la opción que ofrece repetidamente es la venganza, la venganza, la venganza. Entonces, Lars von Trier, yo creo, lo que está haciendo es proponer como algo éticamente posible. Ahora, depende de cada quien si lo acepta o no, eso ya, ¿no? Pero éticamente bueno y positivo, vengarte, porque no hay otra forma de encontrar un balance. Y cómo esto yo creo que al autor le funciona. Le funciona en el comentario de la compañera Elvira, que dice que esta película la enfermó, la indignó, la enojó, notó el abuso y después de notar eso y sentir esas emociones que él produce discursivamente en la película, disfrutó de la venganza. Dice que con vergüenza, claro, por supuesto, es una condición de nosotros. Yo también, ¿no? Ahorita que andan matando en Sinaloa operadores de youtubers del narco, pues también digo, ah, bueno, ¿no? ¿Por qué andan en eso? Y luego me avergüenzo por pensar que se lo merecen, digamos, ¿no? Suena muy crudo y muy feo, pero la idea del discurso de Fontrier es esta, ¿no? Oye, este relato también es moralmente posible. No es inmoral que pienses en vengarte. No es inmoral que no quieras perdonar. Eso yo creo que es una tesis de él. Y se ven en películas varias. ¿No? Hace rato que estaba aquí me metí, le quería buscar a alguien que dijo que que no conocía lo del Dogma 95, el manifiesto, lo estoy buscando, si lo encuentro en lo que nos desconectamos, lo pongo en el chat, si no, pues alguien más que lo ponga, ¿no? Y un comentario también que no quería que se me olvidara, las personas, las compañeras que notaron esto del tono de voz de Grace, que es inmutable, es algo que también yo noté, no tengo ninguna explicación estética más allá de tal vez emparentarla, pero habría que leer un poquito más de mi parte. Tal vez emparentarla a la utilidad artística de la monotonalidad, como en la pintura, etcétera, ¿no? Para como crear una condición de vanguardia. Pero bueno, nada más, gracias por sacar ese tema porque no lo había notado, me interesó un montón y voy a pensar en eso un ratote. Gracias, Gracias. José. Rapidísimo me hiciste pensar en un cuento de Liliana Bloom, es una escritora mexicana, pero está muy complejo esto, porque justo empieza con unos como zetas, ¿no? Que la torturan, ¿no? La tienen, la violan, o sea, es una situación muy fea de violencia, pero entonces dentro de la narrativa del cuento te vas dando cuenta que ella, a su vez, o sea, la mujer que torturan, también estaba implicada con los migrantes y también les hacía lo mismo. Entonces causa al principio como esta doble, como un cortocircuito en tu mente de decir, bueno, al principio tú estás bien enojado por todo lo que le están haciendo, ¿no? Pero luego dices, híjole, pero, o sea, ella también estaba haciendo lo mismo con los demás, ¿no? Y entonces así se da como esta compleja moral, ¿no? En la vida, porque así es la vida. Ahora sí, Gerardo Bravo, perdón. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues inicio con esto último que ustedes dos comentan, ¿sí? Am, en todo planeamiento afectivo sabemos que existe mucha violencia, existe mucha agresión. Igualmente en toda agresión existe mucha depresión. Entonces ambos elementos van de la mano, ¿sí? Subyacen por ahí uno en el otro. Y cuando se les permite huir, pues ya sea para arriba o para abajo, es intenso.
Creo que la película nos da para mucho, mucho, mucho análisis. Está cargado, como ya decían antes, de elementos simbólicos, metafóricos, de todo índole, sí. Este arte que se le llama, sí, lo que es el cine, da mucho, mucho, sí. Por ejemplo, pudiese uno ver que pareciera ser en estas, donde no hay hay aparentes límites, pero no hay límites, ¿sí? Hay aparentes refugios, pero no hay refugios, donde todos somos objetos de introyecciones como de proyecciones, donde todos somos objetos de ser vistos y no vistos, ¿sí? Y aún no vistos también, no por no ser vistos, no pertenecemos, sino el otro está en nosotros y nosotros en nosotros. Entonces, toda esta situación que uno puede analizar. Uno pudiera también ver como, por ejemplo, esto de la palabra Moisés, si uno lo puede llevar al plano religioso y decir qué pasó con él, con este pueblo que está refugiado allá como un pueblo elegido, escogido, que pareciera ser que no pasa nada, pero hay muchas cosas, sí, en este pueblo elegido, sí. Y estas personas que toman el nombre de Edison, que pareciera ser que viene a dar luz, pero no hay luz. Esta persona que representa a Grace Grecia, que parece que viene a dar también luz, pero no la hay. Sí, es una compulsión a la repetición donde las emociones fácilmente se pueden desbordar, que están por ahí guardadas. Y ya por último, lo que me agradó es que por acá una compañera me decía que quería hacer una obra de teatro y esto me dio luz para decir, excelente, que pudiese ser desde esta línea, ¿sí? Lo digo así, quizás un poquito distante, pero a fin de cuentas se puede dar. Ella me decía que si sabía, le digo, a mí me gusta el danzón, y me dice, ¿sabes de dónde viene el danzón? Y le dije, pues no, es que es muy pausado y todo, y si sabes por qué bailaban así pausado, y de dónde viene ese baile pausado, y le digo, no, dice de los esclavos. Y dije, bueno, yo creo que sí, los esclavos de veracruzanos que llegaron acá del África. Dice, sí, pero es que los grilletes no nos permitían bailar. Dice, por eso es que de ahí surgió ese baile pausado, calmado, donde no se permite porque tenían que tener el grillete. Y dije, oye, sería excelente, porque ella quería hacer algo semejante. Esto dice, una obra de teatro donde a las personas si se les ponga un grillete para que se impacten y vean de dónde viene, sí, este danzón tan hermoso, sí. Y esto lo traigo a colación, bueno, porque en estos movimientos pausados que también tiene toda esta gente, pues hay una gran represión que una vez que se libera, hijos manos, es terrible, ¿sí? Bueno, les digo que da para muchos análisis, pero le dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo Bien. Ramírez, y terminamos con este comentario y damos conclusión con los comentarios finales de los invitados. Ok, gracias. Ahora sí ya se escucha. Sí. Ok, súper. Sí, creo que voy a empezar apuntando cómo a mí la película todo el tiempo me hace pensar en la dialéctica, ¿no? Del amo y el esclavo. Creo que todo el tiempo juega con eso. Es la primera vez que se lo observo en algunas películas a Lars von Trier. En algunas otras también ha estado allí. Sin embargo, creo que en esta sí queda como muy, muy cimentada, ¿no? Muy ahí constante respecto de la situación de Grace, ¿no? Yo pienso que Grace viene jugando con esta dialéctica desde un postulado, ella misma lo dice, ¿no? Como desde una postura muy estoica, donde, por ejemplo, un postulado estoico es tratar como de desvincular, ¿no? Los afectos y serenar como las pasiones, ¿no? Ella para mí tiene como Grace sabe, tiene un saber, ¿no? Tiene el saber de que tiene poder. ¿Por qué? Porque viene desde la familia, de los gángsters y todo eso, ¿no? Entonces, eso creo que lo oculta para estar brindando la posibilidad, como llegar a darles la gracia, ¿no? Ahí al pueblo de Dogville, en función de recuperar algo de la bondad, ¿no? De la bondad de la sociedad, quizá. Para mí llega siendo ella como un representante, ¿no? De la cultura, de la culturalidad, donde directamente entra en choque porque la sociedad de Dogville hay un repudio, creo que congenio con algunas posturas, con algunos planteamientos de los que han estado participando. También, por ejemplo, se me ocurría que siempre, ¿no? Es muy claro como la sociedad, la mayoría de las veces, necesita un elemento, ¿no? Como un catalizador donde apuntalar esa agresividad,
quizá para no destruirse a sí misma, ¿no? Es donde entra Grace, todas las pulsiones agresivas, todos estos actos de violencia se dirigen hacia ella y ella desde una postura muy estoica los asume, ¿no? Como diciendo, bueno, es que son humanos, pues la riegan, ¿no? Tienen como esta malicia, pero pienso que se resiste de una forma muy, muy importante a la ley del padre, ¿no? Que da un giro tremendo la película cuando se presenta el padre. O sea, yo lo que pensaba era, va a venir, se casó con un maleante, ¿no? Yo pensaba que era su esposo, una cosa así, y pónchatelas, cuando resulta que es el padre, digo, ay, cabrón, está bien fuerte esto que está aquí planteando Lars, ¿no? Porque pienso allí que ella mantiene cierta resistencia en contra de ese padre tiránico, ¿no? Y ¿cómo la mantiene? Sosteniendo una postura como de benevolencia hacia los habitantes y pensando que pueden llegar a ser buenos, ¿no? Y al final de cuentas, pues dice, no, pues esto es insostenible, ¿no? Y se inserta también ella en la ley del padre y pues termina haciendo lo que termina haciendo, ¿no? Por ahí se me ocurría una pregunta respecto de lo que creo que fue Joserra quien nos mencionó esto del teatro épico, que es bien interesante también. Eh, yo me brotó así como, será quizá que en algunas neurosis o en alguna neurosis obsesiva el sujeto articula su historia, ¿no? Como estructurándola desde un fundamento quizá con un contexto épico, como sosteniendo este argumento de el héroe termina o tiene un final fatalista, ¿no? Que termina denotando los valores sociales. Y eso es todo lo que quería decir. Gracias, Gerardo. Bueno, pasamos. ¿Alguien quiere comentarle a Gerardo o ya pasamos a los comentarios finales? Voy a leer rápido lo que puso Néstor en el chat. Dice, fui a consultar un texto porque recordé que Judith Butler en Marcos de Guerra dice que algunas vidas son consideradas llorables mientras otras no. Creo que desde esta perspectiva la venganza de Grace podría ser vista como una reacción ante la negación del valor de una vida, pero también como una perpetuación de un ciclo de deshumanización. En ese sentido, pienso que Butler podría darnos elementos para cuestionar si la venganza permite romper con este tipo de ciclos o si no, o si, por el contrario, los refuerza. Joaquín, ¿comentarios finales? Sí, justo creo que parte de lo que están hablando de la moralidad que te plantea Lars von Trier a ti como espectador es muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de decir, ¿por qué, por qué siento bien cuando ella se venga? ¿Por qué pasa esto en este tipo de películas? O sea, ¿por qué me ponen en un momento donde no sé de qué lado estar cuando el planteamiento de una película deja de ser blanco-negro, bueno-malo, o sea, cuando deja de ser una dualidad, ¿sí? Y empiezas a ver que dentro de lo bueno hay maldad, dentro de la maldad hay bondad, no como el hombre busca de sentido o así, sino mucho más como visceral, ¿no? Y creo que esos cuestionamientos son lo que dan pie a este tipo de cine, un cine que te deja reflexionar, ¿no? Que se mete, que te hace sentir mal, o sea, que lo ves y dices, no sé por qué veo esto, pero o sea, me enoja verlo, pero al mismo tiempo me fascina la forma en la que se está poniendo, ¿no? Es, eh, es pesado ver mucho cine de Lars von Trier, no les recomiendo verlo todo seguido, ya se los he dicho, que una vez me deprimí sin saber por qué y luego vi que había visto 7 películas de él en una semana y fue caótico. ¿Por qué es esto? O sea, no es nada más una película como tal, la veo, le quito, sino que se queda en tu cabeza dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas las ideas que se plantean dentro de esto, ¿no? Eh, creo que lo que llegamos ahorita
de poder como pensar en qué bueno que se vengó, o, o pues claro, o sea, la sociedad la empujó a que en algún momento tuviera que despertar y hacer esto. Ay, pero es que todo el tiempo eran buenos. Es que hasta el que más la cuidó, en algún momento se aprovechó de ella porque pues ya todos se habían aprovechado. Entonces ahora pues también le tocaba a él, ¿no? Todos esos, ese retrato de estereotipos sociales y de réplicas que se van generando, ¿sí? Son cuestionadas en una película o sea, sin escenografía, sin nada, más que las condiciones humanas. Eso es lo impactante, ¿no? Que te deja desnudo, ¿sí? A los personajes. No hay un decorado extra, no hay colores que romanticen otro tipo de cosa. Hay contraste y personajes. Y eso es una cosa que yo le aplaudo mucho. Muchas gracias y espero verlos en otra. Muchas gracias, Joaquín. Joserra, no te Sí, escuchamos. ya. No, bueno, ya hablé mucho, volví a platicar hace rato algo largo, así que nada más es agradecer de nuevo la invitación. Me pongo a las órdenes de todas y de todos para cualquier cosa. Si quieren platicar de libros, estoy disponible y también que me inviten pronto a platicar de otra película o de otro libro, sería muy, muy padre. ¿Sale? Y vayan a ver Nosferatu, les quedó muy chida. Muchísimas gracias, Joserra. Néstor, Sí, pues también muy breve. Me quedo ahorita mientras escuchaba todo lo que comentaban los participantes, las respuestas de los ponentes. Estaba yo acá tomando algunas notas. Entonces, resto tres cosas, muy, muy breves, lo más concreto que pueda. Primero me quedo con la idea, con el hecho de cómo la película refleja buena parte de la condición humana del sujeto del siglo XXI. Y creo que uno de sus grandes logros es justo exponer la fragilidad de las normas éticas frente a la supervivencia, lo relativo e incluso me atrevería a decir lo conveniente de la moral colectiva y la tensión entre la vulnerabilidad y el poder. En un segundo plano, cómo la película también desnuda estas dinámicas de explotación y de juicio, y cómo ambas persisten en comunidades que se autodenominan civilizadas o que nos hemos autodenominado como avanzadas o como en camino de superar algunas de estas cuestiones que todavía subyacen en lo más básico. Y por último, creo que triunfa también al revelar estos límites de la empatía en un mundo que al final pues sigue estando marcado por el individualismo y sobre todo por las desigualdades estructurales. Nada más, muchas gracias a los ponentes, asistentes y pues por aquí nos vemos próximamente. Gracias. Y gracias Mariana, por supuesto. no, muchísimas gracias por acompañarnos, Néstor. Ya te extrañábamos. Y Gracias. el doctor Ignacio Guizar. Pues termino diciendo, la moral es una hipocresía, a la que Grace le da el tiro de gracia. No nos queda más que la ética, hablando de Lacan y de Freud. Muchas gracias. Muchas gracias a los invitados especiales, muchísimas gracias por asistir a ustedes, porque también sin ustedes no sería posible estos eventos y esperamos vernos pronto. Gracias a todos. Bonita noche.